Actitud Saludable es presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur. Mi gente linda, muy buenos días. Bienvenidos a otra hermosa mañana con muchísima actitud saludable. Les recuerdo las redes sociales, @actitud saludable TV Piso, mi cuenta personal, @soy Ale León Piso, para que interactúe con nosotros. El número de teléfono con el cual puede interactuar está en este momento en pantalla. Envíenos sus mensajitos, inquietudes, preguntas y, ¿por qué no? Comuníquenos desde donde nos sintoniza. Hoy un tema bastante interesante, como es la polifarmacia en adultos mayores, ese uso excesivo en medicamentos. Pero de inmediato vamos a ver esta cápsula que nos introduce a este maravilloso tema. La polifarmacia es compleja, pues el uso excesivo de medicamentos aumenta la probabilidad de interacción entre principios activos, lo que puede desencadenar una serie de complicaciones en la persona. Lamentablemente, la mayor cantidad de reacciones adversas a medicamentos se presenta en personas mayores, por una parte, porque consumen más medicamentos, y por otra, porque la tolerancia a ciertos medicamentos cambia con el tiempo. Bien, amigos, nos acompaña un maravilloso experto en la materia, como es el doctor Argenis Portillo, geriatra. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por la invitación a este prestigioso programa que tiene una gran audiencia y que orienta a la sociedad sobre los problemas de salud. Así es, esa es nuestra meta, pues orientar y guiar a todos nuestros televidentes en pro a la salud. Doctor, quisiera comentar, iniciar esta entrevista definiendo qué es la polifarmacia. Sí, mira, la polifarmacia ha tenido varias definiciones. Uno es por la Organización Mundial de la Salud, que dice que es de 3 o más fármacos. Pero la que actualmente se maneja como en forma universal es la de 5 fármacos o más en una forma crónica, ¿no? Claro. En el adulto mayor, y que, por supuesto, esto es uno de los grandes problemas porque se trata de una población muy susceptible, y este es uno de los grandes retos que tiene, en este caso, el geriatra a la hora de la consulta, de poder hacer un diagnóstico y de poder hacer las prescripciones y no tratar de caer en ese síndrome que muchas veces, en una forma inevitable, caemos en la polifarmacia, porque a veces, entre comillas, a veces es necesario. Claro, en este sentido, hoy estamos conversando en la polifarmacia en el adulto mayor. ¿Las personas más jóvenes quizás pueden presentar polifarmacia? Sí, bueno, una persona joven puede entrar en polifarmacia, pero no va a tener las consecuencias adversas como ocurre en el adulto mayor, donde es un organismo que está en un proceso de envejecimiento, no solamente desde el punto de vista físico, sino también su medio interno, sus órganos, lo que uno llama la farmacocinética, la farmacodinamia. Eso es muy distinto en el adulto mayor con respecto a un adulto joven. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que quizás una persona de 30, 25 años se tome algún medicamento, no va a funcionar de igual forma en el organismo a un adulto mayor. Exactamente, porque fíjate que si nos podemos ver desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la biodisponibilidad, el adulto mayor tiene un menor contenido de volumen, de líquido. La gente joven tiene mayor, entonces tiene más tejido adiposo. La gente joven tiene menos tejido adiposo, y eso influye en los efectos adversos en el adulto mayor cuando entramos en la polifarmacia, cosa que no ocurre tanto en el adulto joven, pero porque el adulto joven generalmente es muy raro que tenga 5 o 10 patologías, cosa que sí ocurre en el adulto mayor. Claro, usted a grosso modo nos ha conversado acerca de las causas, sin embargo me gustaría hacer más énfasis. Ajá. Yo entiendo que por ser un adulto mayor quizás presenta varias patologías. Sí. Lo indicado, doctor, en este caso no es tener un médico de cabecera y que este médico pues vaya indicando según la especialidad que corresponda y el uso excesivo de fármacos. Sí, justamente de eso se trata, ¿no? De que el adulto mayor tenga un médico, en este caso el geriatra, porque Claro. es la parte que estamos hablando, pero Sí. sí, un médico, porque justamente uno de los grandes problemas que a veces lleva a esto es que consultan a varios médicos, y cada médico da una prescripción, y muchas veces esto lleva a la polifarmacia porque el adulto mayor, por alguna circunstancia, no es bien informado de estos medicamentos que está recibiendo. Y hay que recordar que nuestra población cada día va en un proceso de envejecimiento,
Y cada día que vamos a envejecimiento, si no tenemos la atención primaria, que muchas veces es lo que fallamos en la consulta geriátrica, que vamos solamente cuando estamos enfermos, esta problemática va a ir en aumento porque vienen múltiples enfermedades que son propias de la edad. Claro, además, doctor, quisiera también las consecuencias, porque el adulto mayor asiste a su consulta con el geriatra, quizás es inevitable que se le presenten varias patologías, pero es el deber del doctor pues saber, voy a decir una palabra que quizás es errónea, mezclar o combinar medicamentos, porque es bien sabido que pueden chocar o pueden hacerte daño si mezclas una con otra. Exactamente, bueno, de eso se trata, de que hay que hacer una consulta médica bien orientada, bien dirigida, personalizada, en función de las condiciones, porque cada adulto mayor es muy distinto a otro y en función de eso, el médico debe ajustar los medicamentos para que estas reacciones adversas, que a veces son inevitables porque tenemos que mandarle hasta 5 fármacos al adulto mayor, sean, porque por ejemplo te pongo el ejemplo, un paciente que tenga una patología cardíaca, isquémica, puede estar recibiendo hasta 5 o 6 medicamentos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí ponemos nosotros el riesgo versus el beneficio. Y ahí, disculpe que le interrumpa, pero incide automáticamente la parte estomacal, la parte gástrica. Por supuesto, pero hay que indicar algo. Por supuesto que hay que tomar las medidas preventivas, pero te pongo ahí el ejemplo de que esta es una prescripción apropiada, pero con el riesgo versus beneficio que sabemos que va a tener la polifarmacia con 5 fármacos, pero le vamos a garantizar un buen estado de salud, una calidad de vida, un buen estado funcional, pero lo importante de eso, que eso puede ocurrir en una forma inicial, pero lo importante es la consulta sucesiva para que venga la desprescripción y tratar de evitar en todo lo posible la polifarmacia. Además que, bueno, debería ser bajo un periodo de tiempo justo, no prolongado. Doctor, tenemos acá una pregunta bastante interesante. Buen día, saludos. Quisiera saber si el uso excesivo de medicamentos en adultos mayores puede afectar su función cognitiva y cómo podemos ayudarlos. Sí, efectivamente, creo que sobre todo los que son de las tipo benzodiazepina, ¿no? Porque tienen una zona muy prolongada, una vida media muy prolongada. No quiere decir que no se le puedan indicar, pero hay que ser muy selectivo a la hora de indicarlo, porque esto puede llevar incluso hasta riesgo de caída, ¿no? Y otras consecuencias que pueden traer más deterioro cognitivo y puede llevar, para complicar esto, lo que uno llama en geriatría un cuadro confusional. Claro, y que además entiendo que hay medicamentos que causan somnolencia, entonces quizás se levantan un poco desorientados. Entonces, por eso también es importante el cuidado en casa de la persona que entonces esté. ahí viene una de las complicaciones de los efectos, que es la caída, porque tiene una medicación que ha sido prolongada, no fue más al médico y piensa que el medicamento es eterno y no es así. Puede ser que se le indica un medicamento para dormir, porque las condiciones lo amerita, pero debe acudir para luego una reevaluación y una desprescripción para evitar este problema. Doctor, y en el caso de las medicinas naturales, porque bueno, es bien sabido que nosotros acá los venezolanos, nuestra cultura siempre es un guarapito, tómate esto, tómate lo otro, pero también sabemos que hay ciertas hierbas, matitas que quizás no son tan beneficiosas o en combinación con un medicamento puede causar efectos secundarios. Claro. Fíjate lo siguiente, no debería de ser, ¿no? Sin embargo, hay fármacos que los venden sin prescripción, que son medicamentos naturales, naturistas, pues, ¿no? Y justamente ahí entra lo que es la polifarmacia, la presencia de 5 o más fármacos, incluyendo vitaminas, incluyendo fármacos que son de uso vegetariano, de uso naturista. Todo eso es polifarmacia, independientemente de que no sea un antibiótico, sea una vitamina. El tema de las vitaminas me parece interesantísimo porque a medida que vamos avanzando en nuestra edad, pues siempre decimos, oye, necesito un multivitamínico porque quizás me está dando mucho sueño, porque necesito estar más activa y a medida que vamos avanzando en años, pues entonces, bueno, me inyecto esto, me inyecto lo otro. Hay que tener bastante como atención allí con esto. Sí, fíjate, hoy en día esto está muy en boga, ¿no? Pero justamente siempre es importante la vitamina, pero la mejor vitamina está en los alimentos, en la fruta. No quiere decir que uno no pueda recurrir a estos fármacos, pero no tenerlo de una forma prolongada, porque para eso están los alimentos. Esto nunca va a sustituir la alimentación. Es decir, podemos complementar. Complementar, usted mismo lo ha dicho, complementar, pero eso no es un sustituto definitivo. Absolutamente, para nada.
Bueno, es momento de hacer una pausa, queridos televidentes, y al regreso venimos más de este maravilloso tema. El número de teléfono de contacto acá en pantalla para que puedas seguir enviándonos mensajitos e interactuando con nosotros. Ya venimos. ¿Te imaginas despertar con el sonido de las olas del mar, explorando una selva virgen, descubriendo una ciudad colonial llena de historia? Con Benetour, todos tus sueños de viaje se hacen realidad. Te llevamos a cada rincón de Venezuela y el mundo, desde las playas paradisíacas hasta las majestuosas montañas, pasando por la rica cultura y la deliciosa gastronomía. Y vive la magia de viajar con Benetour. Infosalud te informa. La Clínica Popular, ubicada en la Avenida Universidad de Naguanagua, en el estado Carabobo, ofrece a la población servicio de pediatría, inmunización, salud respiratoria, ginecobstetricia, certificados médicos, psicología, psiquiatría, medicina ocupacional y odontología. Amigos, estamos de vuelta. Importante información veíamos allí en pantalla. En esta mañana maravillosa desarrollamos el tema polifarmacia en adultos mayores. Doctor, me gustaría hablar de la automedicación también al respecto. Sí, este es uno de también los problemas que afronta constantemente el adulto mayor, que es la automedicación, justamente porque el vecino, el otro abuelito le dijo que este medicamento es bueno, que este medicamento naturista también es bueno. Entonces ahí viene la polifarmacia, ¿ves? O Google, porque hoy en día nuestros abuelitos están súper actualizados. Entonces, y ya... ese es el peligro de la automedicación, ¿ves? Claro. Que pueden ser medicamentos muy buenos, pero no están indicados para el paciente, porque cada paciente es un ser muy individual. Correcto. Doctor, tenemos otra preguntita acá. Saludos. Doctor, ¿cómo puedo detectar si mi abuela de 65 años sufre de polifarmacia? ¿Ellos presentan algún patrón para poder detectarlo? Y yo aquí complemento, ¿cómo diferenciar acá de repente una persona hipocondríaca? Bueno, fíjate, sí se puede detectar fácilmente, porque un adulto mayor que, por ejemplo, tenga la polifarmacia y presente caída, esto puede ser un indicio de que hay un fármaco que está ocasionando la caída. Puede ser medicamentos de tipo cardiovasculares, que tengan una dosis muy no ajustada, pacientes que de repente son muy activos y de un día para otro comienza un estado de somnolencia. Es posible que esté recibiendo una benzodiazepina a una dosis no ajustada y eso sea un indicio de que está entrando en la polifarmacia. Claro. Lo otro que usted me preguntaba era... ¿Cómo diferenciar si quizás estamos entrando también en un cuadro hipocondríaco? Bueno, allí ese es un problema bastante complicado, porque eso ocurre, ¿no? Que el adulto mayor o cualquier persona, pero en este caso el adulto mayor, se puede crear que tenga una enfermedad que no tiene. Y eso ya entra en una esfera desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Claro. Nosotros ahí debemos buscar el apoyo del psiquiatra para que nos apoye para poder resolver este problema que también puede llevar a la polifarmacia. Ok, tenemos otra pregunta, doctor. Buen día. Hay adultos que abusan con el uso de medicamentos, pero ¿qué pasa con aquellos que no toman las vitaminas necesarias que se requieren por su edad? Gracias y saludos. Excelente programa. Besitos para ti, doctor. Bueno, vuelvo y repito, las vitaminas están en los alimentos. Lo que pasa es que todos estamos acostumbrados que es la pastillita, que no estoy diciendo que no sea. Hay, pero es la alimentación. Es la fruta. ¿Podemos ejemplificar, doctor, qué tipo de frutas debería consumir un adulto mayor para potenciar esas vitaminas? Por supuesto, complementado con quizás alguna pastilla, pero... Bueno, por ejemplo, fíjate, una de las frutas muy importantes, claro, todo va previo a una evaluación. Claro. Por ejemplo, el cambur. El cambur tiene potasio, ¿no? Esto está demostrado que tiene potasio y eso puede contribuir mucho a mejorar sin necesidad de tomar suplementos, que hay fármacos con potasio. Tomar potasio en la alimentación, claro, con el cambur puede mejorar mucho sus niveles de potasio, por ponerte un ejemplo. Y así sucesivamente es cuestión de uno ir revisando toda la función de las frutas, de los ingredientes, y en función de eso uno puede ir suplementando. Muchas veces esos medicamentos que pueden ser, aunque sean vitaminas, nos pueden hacer daño porque no son naturales. La parte natural es lo mejor que podemos nosotros ir con el adulto mayor.
Podemos entonces dar algunas recomendaciones, doctor, a todos nuestros adultos mayores que nos están viendo en este momento, o a esa hija, a esa prima que allí acompaña y quiere que, por supuesto, su adulto mayor esté en óptimas condiciones. Las recomendaciones son tanto para el adulto mayor como para la persona que acompaña al adulto mayor, porque muchas veces requiere de un acompañante. Uno, que el adulto mayor debe asistir regularmente a la consulta, en este caso del geriatra. ¿Para qué? Para revisar todos esos medicamentos que está recibiendo, porque es posible que algunos de esos medicamentos ya no sean necesarios, más bien sean dañinos y hay que retirarlos. Que ahí viene lo que uno habla de la desprescripción, retirar los fármacos que ya no son necesarios y retirarlos muchas veces de una forma progresiva. Número 2, hacer como una agenda, como un cronograma de tal hora a tal hora tomar tales medicamentos, porque muchas veces si el adulto mayor está solo puede repetir la medicación y ahí también podemos entrar en el problema de la polifarmacia. Por eso que es bueno estar bajo la supervisión. Cuando tiene cierto deterioro cognitivo, hacemos esa lista, esa ficha, el horario de todos los medicamentos que debe de recibir y de esa forma estamos seguros de que vamos a cumplir la medicación exactamente correcta. Puede incluso colocar una alarma en su teléfono. Por supuesto, entonces eso hace que se cumpla el medicamento y no venga una sobremedicación repetitiva, porque muchas veces se pueden tomar 2 fármacos que tengan la misma función, ¿no? Por error del adulto mayor o por desconocimiento. Otra de la función es el médico que debe de explicarle al adulto mayor para qué es cada fármaco o al familiar justamente y explicarle las consecuencias que puede tener el abuso de cada uno de estos medicamentos. Ahí el médico juega un papel muy importante para tratar de disminuir lo que llamamos la polifarmacia, porque tenemos la polifarmacia apropiada y a veces la polifarmacia inapropiada, que es justamente la más peligrosa que la anterior, porque es la que puede llevar a los efectos adversos que nosotros no queremos, que puede ser la caída, incluso puede llevar hasta la muerte del adulto mayor. Y la actividad física, doctor, que a veces se limitan, bueno, porque ya yo tengo cierta edad, para nada. Para nada. Entonces, una de las funciones de nosotros como geriatras es eso, a pesar de tener la polifarmacia, mantener la actividad física, funcionar y mantener la autonomía del adulto mayor, que es lo más importante en ellos. Doctor, acá Jesús Rojas, triunfador, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de tomar medicamentos en exceso para nuestros amados abuelos desde el municipio Libertador, estado Carabobo? Saludos. Bueno, mira, tomar remedio de una forma excesiva en un organismo que ya está en una forma con todo el proceso de envejecimiento, no solamente físico, sino interno, un riñón que no es el mismo de un adulto joven, o un hígado que no es el mismo. Entonces nosotros, cuando hacemos una prescripción, tenemos que ajustar los fármacos a la tasa de filtración del riñón, al metabolismo hepático, para que de esa forma no pueda ocurrir todos estos eventos indeseables que pueden ocurrir. Por ejemplo, un paciente que tenga un problema o que no lo tenga y esté tomando por dolor analgésico, y lo hace de una forma repetitiva, podemos se le desencadena una hemorragia digestiva superior. Imagínese. ¿Ves? Entonces, cosa que lo puede conllevar a un cuadro de anemia, incluso puede fallecer por un shock hipovolémico. Imagínense, bueno, televidentes, este tema bastante importante, un llamado a la reflexión, entender que nuestro organismo, conforme pasan los años, pues también va envejeciendo y hay que prestar especial atención a los medicamentos que quizás vamos a tomar. Doctor, para nosotros ha sido un placer tenerlo acá en esta mañana maravillosa de Actitud Saludable, extendiéndole la invitación a futuras entregas. Gracias. Yo lo que quería decir para culminar, que como punto importante, si bien es cierto, tenemos la prescripción en la consulta médica, ahora juega un papel muy importante la desprescripción, porque más que tratar la enfermedad, tenemos que tratar al paciente. Y con esto lo que quiero decir que el tratamiento debe ser individualizado. Cada paciente es distinto. Y ahí está el éxito de la polifarmacia. Así es, muchísimas gracias, doctor. Bienvenido siempre a Actitud Saludable. Gracias. Es momento, amigos, de presentarles el punto positivo. Políticas sociales posicionan a Venezuela como líder en lactancia materna. Venezuela se posiciona como líder en lactancia materna gracias al impulso de las políticas sociales diseñadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, orientadas a proteger la salud y el bienestar de madres, niños y familias venezolanas. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez.
Este logro coloca a Venezuela en el primer puesto en comparación con otras naciones de América Latina y refleja el compromiso del gobierno bolivariano con el desarrollo humano, la nutrición temprana y la promoción de prácticas saludables desde el nacimiento. La lactancia materna, reconocida por organismos internacionales como la base de la infancia sana, ha sido fortalecida mediante campañas educativas, atención médica gratuita y acompañamiento comunitario. Bueno amigos, despedimos esta maravillosa mañana con muchísima actitud saludable, pero sobre todo con esta frase importantísima: luchar hasta el último aliento. William Shakespeare. Hasta una próxima entrega amigos, besitos para ustedes. Actitud Saludable fue presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur.